fue sacerdote, cosa que desgraciadamente muchos cubanos no saben, ¿no? No lo saben. Y fue profesor también allí en el seminario de La Habana, y no solamente enseñó a pensar, sino en qué pensar, y ahora se diría que propugnaba mucho la independencia de la isla, pero sí que propugnaba una cierta autonomía. También, ¿qué más podría definirle? Pues como que en los sistemas pedagógicos que utilizaba, pues como que denostaba un poco la memorización e invitaba a lo que era la reflexión, ¿no? Métodos más deductivos. Y bueno, en realidad cuando el Papa Juan Pablo II fue en el viaje anterior, sí que hizo una visita a los restos del padre Félix Varela, que están allí en el aula mater de la Universidad de La Habana. Y bueno, es un gran descubrimiento para muchos cubanos. Actualmente lo que se persigue, o por lo menos se esperaba, que en este viaje el Papa declarará su condición de venerable. Aunque ya hay un beato cubano, que muchos cubanos ni siquiera lo saben, pero el Papa ha declarado beato, el primer beato cubano, en Roma, con motivo de los mártires de la Guerra de España. Un hijo de españoles que nació en Camagüey fue martirizado después aquí en la Guerra de España. Dices que muchos no saben que fue sacerdote, no. Y sin embargo sus restos están allí en la Universidad de La Habana. Sí, pero... ¿Se oculta o no? No, yo creo, hombre, durante un tiempo sí, puede que sí, pero hoy en día es falta de información, simplemente. O sea, como que se reivindica un icono de la época de la colonia, incluso, que participó aquí en nuestras Cortes de Cádiz, y un personaje, en cierto modo, como ilustrado, ¿no? Hijo de la Ilustración. Y por eso la revolución lo reivindica, ¿no? Lo que pasa que, como tantas cosas de Cuba, si no es con el hecho cristiano, no se pueden entender, ¿no? Se reivindica por una parte su figura como ilustrado, pero se omite la condición de cristiano y de sacerdote. Es curioso porque el Papa ha hecho alusión expresa que ojalá la Iglesia pueda llevar también aquí a los campos del saber su misión apostólica, claro, el campo del saber que es tan importante y donde ha sido... para el magisterio de la Iglesia fundamental el entrar ha sido en todos los temas relacionados con educación, desde la educación primaria de chavales hasta la educación universitaria. Entonces, claro, esto ha sido también un golpe a la conciencia de las instituciones gubernamentales y decir que aquí lo que hace falta es abrirlo a las libertades de todos, ¿no? Bueno, ese es un drama en parte de la Iglesia Católica en Cuba, ¿no? Como tantas congregaciones cuyo carisma está en función únicamente de lo que es el servicio a la juventud y a la educación, ¿no? Salesianos, jesuitas, pues actualmente en Cuba no pueden ejercer lo que es lo propio de su carisma, ¿no? Y sin embargo la primera universidad cubana, Santo Tomás de Villanueva, allí estuvo situada detrás del Palacio de los Capitanes Generales de los dominicos. Y tantas instituciones cubanas, si no es con la Iglesia, no se pueden entender, ¿no? Pero bueno, ese es el drama nuestro, que no puedes ejercer todo lo que es lo propio de los cristianos. Pero sin embargo, podríamos decir también, pues a favor de lo que es la población, del pueblo cubano, es un reconocimiento muy explícito de lo que es la labor educativa de la Iglesia. De manera que... aunque en los ámbitos oficialistas pudiera haber todavía residuos de un discurso anticlerical, sin embargo la población es profundamente, entre comillas, clerical. Hay un gran respeto a la figura del sacerdote, de la religiosa, muchos recuerdan, pues, lógicamente, sus colegios, ¿no? Santo Ángel, allí cerquita del Sagrado Corazón de Reina, pues colegios muy emblemáticos dentro de lo que es la vida habanera, que hoy en día, el mismo de Belén, de donde fue educado Fidel Castro, de los jesuitas. El origen de la ciudad está unido a la Iglesia, no se puede entender de otra manera. Hablaremos posteriormente, porque ahora estamos en el meollo de la celebración de la Eucaristía, pero unas anécdotas que nos tiene preparado Juan Pedro Carrera, porque de lo que está ocurriendo ahora mismo, la labor que hace la Iglesia por el régimen de los hermanos Castro, que es muy desconocido. Y estamos oyendo de fondo una de las piezas claves de la música clásica en Occidente, es el famoso Miserere de Allegri, que es una pieza que durante muchos años estuvo mucho tiempo sin poder ser interpretada más allá del Vaticano. Entonces hay una anécdota, se me viene a la cabeza mientras lo oía, de Mozart, cuando Mozart era un crío de 9 o 10 años, entonces fue al Vaticano con su padre, entonces escuchó esta pieza de fondo y se lo aprendió de memoria. Como Mozart era así, entonces no podía evitarlo y se lo aprendió de memoria. Entonces el padre le decía, ¿te quieres callar de una vez que nos van a echar? ¿Sabes? Una anécdota sobre esta pieza que es bellísima, por otra parte. Está cuidada la liturgia, el coro bellísimo hemos escuchado en
el Señor ten piedad, una especie de habanera, que comentábamos qué tipo de música era, ¿no? Pero es verdad que el ritmo era muy de habanera. Y ahora escuchamos una pieza clásica de la Iglesia y vemos también cómo se han preparado las ofrendas en el altar. Como siempre, el Papa intenta centrarnos en lo esencial, ¿no? Que nos acerquemos al Señor con la disposición más total, ¿no? Aquí el que siempre va a permanecer es el Señor, no los regímenes, ni siquiera una decisión política, ¿no? Aquí el que permanece es el Señor. Por eso Pedro le dijo: Señor, ¿a quién vamos a ir, no? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Pues para eso ha venido el pastor de la Iglesia Universal, ¿no? Para que todos nos podamos centrar más en Él y hacerle hueco, ¿no? Estar siempre a la espera del Señor. Ojalá que también nos sirva a nosotros para preparar una estupenda Semana Santa. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y haz que estos dones que presentamos en honor de tu nombre sean remedio de nuestra debilidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Et consiglium tuo. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Virginum et justum est ecum et salutare, nos tibis impetubique gratias agere, Domine Sancti Pater Omnipotens Aeterne Deus, quia per fili Tui salutiferam passionem, sensum confitende Tue Majestatis, totus mundus accepit, dum ineffabili crucis potentia, judicium mundi, et potestas imicat crucifixi, ut indet nos Domine, cum angelis et sanctis universis, tibi confitemur in exultatione dicentes. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro,
que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo y partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emulación quisiste devolver nuestra amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Madre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Benedicto, a nuestro hermano Jaime Lucas, obispo de esta Iglesia, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per ipso et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per
saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Es el momento de recibir la Eucaristía, la comunión, y bueno, pues vamos a aprovechar. Lo primero de todo, lo que a mí se me ocurre es lo que Inmaculada ya hemos comentado en un momento, de la realización, que ya sabemos que es el equipo directivo de la televisión cubana, está siendo pésima porque se nota que no son gente muy acostumbrada a transmitir una misa. Entonces, el realizador, yo creo que la última misa a la que fue cuando era pequeño, porque en el momento más importante, que es el momento de la consagración, estaba enfocando a otro lado, con lo cual se nota que en el régimen de los hermanos Castro, pues queda muy poquito de lo que es esa tradición de fe. Pero bueno, da cierta pena, eso es cierto. Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas a propósito de, pues tanto de lo que habíamos dicho antes de los familiares de la familia de Castro. Ahora mismo, Juan Pedro, Fidel Castro tiene de alguna manera una relación especial con las hijas de la caridad, ¿o no? Bueno, ahora mismo no de siempre, porque cuando ellos estuvieron en Sierra Maestra, las hijas de la caridad atendieron a varios milicianos, guerrilleros que caían heridos. Y bueno, yo creo que es todo un gesto de cordialidad por su parte, que desde entonces, ya hace 50 y más cerca de los 60 años, les concede pues beneficiarse de una residencia de verano en la playa de Jibacoa. Entonces, para que descansen al menos un mes, se van turnando todas las hijas de la caridad de la isla y van pasando por esa playa. Y eso es un beneficio que les concede en agradecimiento por aquel gesto, ¿no? Y si es que yo creo que en el fondo no puede evitarlo, porque los mismos guerrilleros que le acompañaron en el comienzo de la revolución los tiene ahora en cuidado de religiosas. En el asilo de Santovenia, en la calzada del Cerro, Pastorita y unos cuantos más están allí recogidos, y son religiosas, muchas españolas y muchas mexicanas, quienes los están cuidando en sus últimos días. Atención, los que estuvieron en la Sierra Maestra con él ahora mismo están siendo acogidos con las religiosas. Y apoyados por él, porque él a esta religiosa les manda, por así decirlo, todo tipo de facilidades para proveer de alimentos. Pero nos decía Juan Pedro que es que las religiosas están haciendo un bien a Cuba y es que economizan mejor que nadie, ¿eh? Mejor que el propio régimen. Y de hecho, el sacerdote que quiera ir a misionar a Cuba tiene muchísimas más dificultades que la religiosa para conseguir un visado, un permiso de residencia. Y las religiosas prácticamente son autorizadas en el primer momento ya con residencia permanente. O sea, como que hay un gran reconocimiento por su parte, ¿no? Él, como persona, ¿no?, de la labor que hace la Iglesia, y es que es inevitable, porque seguro que a él le trae muchos recuerdos de su infancia. Hablábamos del emplazamiento del altar, ¿verdad? Esa forma preciosa. Y lo del emplazamiento del altar, es decir, la ubicación que tiene, que no es la misma ubicación del altar cuando estuvo Juan Pablo II, ¿por qué? Quizá hay como una especie de determinación, o eso es aleatorio. Hombre, yo creo que quien conoce la plaza puede reconocer un mensaje, ¿no? La misa anterior, la del Papa Juan Pablo II, fue en el mismo lugar, pero en una orientación completamente distinta. El altar está orientado a la Biblioteca Nacional, y a la derecha teníamos pues el edificio emblemático con la figura del Che, ¿no? Y ahora estamos de espaldas a la figura del Che. Toda la asamblea mira a José Martí. No solamente el altar, sino la bandera cubana y José Martí, que es padre de la patria cubana anterior a la revolución. Con lo cual, José Martí tampoco ha sido una de esas figuras reconocida por el régimen comunista de Castro. En una etapa larga no, pero actualmente es muy reivindicada por el régimen. O sea, el régimen reivindica lo que es la auténtica cubanía, y no es cierto. O sea, porque por eso hay tanto repudio por parte de la juventud, ¿no?, de lo que es el patriotismo, de lo que es Cuba, porque se identifica el partido y la figura de Castro con lo que es Cuba. El régimen lo ha transmitido así, y yo creo que actualmente ya no es así. Ya hay un reconocimiento de lo anterior a la revolución, y es el padre Félix Varela, José Martí, el proyecto Félix Varela, liderado por todo el movimiento cristiano, ¿no?, de liberación, y bueno, yo creo que es que repito siempre lo mismo, pero yo creo que es la misma idea que el Papa nos ha querido transmitir, que la libertad conlleva libertad religiosa, libertad de culto, y es aportación, no solamente manifestación exterior de tu fe, sino aportación al crecimiento y al desarrollo de una sociedad. Y eso sí que la Iglesia lo ha cumplido con creces en Cuba y en toda Hispanoamérica, claro. Son las palabras que dijo al principio en el acto de bienvenida al cardenal Ortega, cuando decía: nuestro pueblo es mayoritariamente creyente,
y esto se ha mostrado en la peregrinación nacional de la Virgen, y todos pedían a los sacerdotes su bendición. Este pueblo está hoy aquí, ¿no? Imagino que tú, como tantos sacerdotes que llegan de distintos puntos de Europa y se acercan a la isla, eso es lo que decías antes de, no clericalismo, ¿no? Pero a lo mejor la sensación de decir, yo necesito ser bendecida y bendecido por un sacerdote, ¿no? Sí, vamos, y además en un barrio, en un reparto concreto cualquiera, a los 2 minutos el sacerdote forma parte del entramado y la gente con confianza pues deposita en él sus secretos, sus preocupaciones. Es un ámbito de libertad el de la Iglesia. De hecho, así se vive diariamente, ¿no? Pasas las puertas de un convento, una parroquia, y aquí como que recupero mi dignidad perdida porque puedo ser escuchado, atendido. No sé, es una experiencia... Es peculiar cómo están dando la comunión. Es que me estoy fijando, dan planos muy cortos. Hablábamos antes de la realización de las personas a las que está dando la comunión el Papa, que como siempre lo hace en la boca y de rodillas, pero sacan muy poco a la gente que está comulgando alrededor. Casi todos los que han comulgado son religiosos, y ahora, si os dabais cuenta, estaban pasándose el cuerpo de uno a otro, el cuerpo de Cristo de uno a otro. No son pasillos, se lo van pasando como pidiendo de lejos uno la vez. Es una cosa singular. Ojalá que esto dé mucho fruto, es muy importante, es verdad, lo que está para el pueblo cubano. Y claro, el problema también está en la educación, que decíamos antes, que un chaval, por ejemplo, desde que es muy pequeño en Cuba, ¿qué es lo que hacen con él? O sea, ¿se lo llevan de su familia y los llevan a estar...? Bueno, actualmente yo creo que bastante descafeinado, pero sigue funcionando pues todo un sistema marxista de educación. Cuando el niño accede a lo que es la educación ya de bachillerato, que diríamos aquí, ¿no? 14, 15 años, es sacado de su familia para ser educado en las becas del campo, que llaman allí, ¿no? ¿Cuánto tiempo está en el campo? 3 años. 3 años. 3 años en el que, bueno, al comienzo de la revolución era el idealismo de que por la mañana tumbo caña y por la tarde estudio, ¿no? Pero, claro, eso comporta un desarraigo importante, una ideologización bastante contundente, ¿no? Y más cosas propias de la isla de Cuba que si estuvierais allí pues las entenderíais. Eso, yo me da la sensación de que todo eso acaba en una especie de esquizofrenia, porque claro, a un niño que en casa intenta, o como dices, tiene raíces católicas o raíces cristianas y ve una serie de cosas, una forma de vida, y de repente le desarraigan absolutamente y le están diciendo otra cosa, ¿qué sucede en los jóvenes? ¿Qué sucede en la juventud? ¿Qué tienen en la cabeza? Claro, es que ese fue el discurso del Papa Juan Pablo II en el viaje anterior. Porque él no reivindicaba, fijaros, ni la libertad de enseñanza, reivindicaba el derecho de la familia a educar a sus hijos. Escuchado desde España no se entendía tan claramente. Si tú conoces el sistema educativo, el Papa Juan Pablo fue a lo esencial. Fue de la familia la que tiene que educar al niño, ¿no? Y eso no se... O sea, es muy difícil de cumplir. Y luego ya digo que con muchas más connotaciones de otro tipo que son verdaderamente demoledoras. Entonces yo creo que la Iglesia en ese sentido es reconocida como un ámbito de dignidad, donde incluso pues miembros del partido o militares pues depositan la confianza en que sus hijas sean educadas. Fijaos lo que os decía, no han organizado siquiera pasillos para dar la comunión, la van pidiendo a mano alzada, van llegando hasta el sacerdote, las sensaciones de desorden, como pueden. Sí. Estábamos hablando de la música que acompaña durante toda la liturgia y claro, al equipo de realización y a nosotros que estamos aquí de repente, el estar escuchando las habaneras y el santo nos hemos puesto todos de pie casi a bailarlo, ¿no? Claro, esta música es propiamente, es la que nosotros a lo mejor desde ahí consideramos casi la genuina de Cuba. ¿Y eso no es así, o qué, Juan Pedro? Bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que la población cubana la puede identificar más con un pasado muy español. La danza, la contradanza, el danzón, la habanera, son ritmos genuinamente cubanos, nacieron allí, pero de hecho, actualmente en el Caribe, la juventud no está por esto. Entonces es otro tipo de música, y sobre todo que es curioso que para nosotros que Cuba es la isla de la música, lo que más puede admirar un cubano para sus fiestas es la música dominicana. Entonces esta música, estos sones, son antiguos, muy cubanos, pero bueno, es esa parte de Cuba que tendrán que reconstruir de su pasado y en el que España va a tener que formar parte. Ha dicho el Papa, la verdad os hará libres y el único que puede dar la genuina libertad es Jesucristo. Ha definido la verdad como el anhelo del ser humano
y buscarla es un ejercicio de auténtica libertad. Como siempre, el Papa hila mucho, hila muy bien cada vez que habla de los grandes temas, ¿no? Dice que no hay que encontrar atajos, ha comentado la homilía, ¿no? Hay personas que se lavan las manos y huyen del compromiso, del encuentro con la verdad, como hizo Pilatos, ¿no? Y hay otros que llegan al fanatismo encerrados en su verdad e intentando imponer la suya. Fe y razón, como siempre en el discurso de Benedicto XVI, son necesarias y complementarias en la búsqueda de la verdad. No es la irracionalidad la propuesta cristiana, sino el afán de la verdad. Eso es lo que promueve la fe cristiana. Este, digamos, puede ser como el meollo de la homilía del Papa, que como vemos forma parte del itinerario del pontificado que viene haciendo Benedicto XVI desde el principio. Siempre la búsqueda de la verdad a través de la razón, la no irracionalidad de la fe, el encuentro pues desde la caridad con otros que no piensan como nosotros, y siempre el Señor como camino, verdad y vida, ¿no? En cuanto a los jóvenes, que también te preguntaba Inma de alguna manera, los jóvenes que ahora son de esta generación, yo recuerdo al cardenal Rouco Varela cuando dijo delante de los cientos de miles de jóvenes en Sol, en las Cibeles, comentaba: caramba, es que ahora vosotros sois los jóvenes de una nueva generación, que son los jóvenes de Benedicto XVI. Estos que son los jóvenes que están aquí en la Plaza de la Revolución son los jóvenes de Benedicto XVI cubanos. Y estos, primero, ¿cómo son? ¿Cuál es el retrato robot del joven cubano? Y luego, a partir de ahora, ¿qué es lo que puede ser de ellos después de la visita pastoral del pontífice? Hombre, yo creo que ese análisis que has hecho es demasiado optimista, ¿no? O sea, yo creo que desgraciadamente entre la juventud y de la juventud católica cubana no hay tanta disección. La juventud del Papa Juan Pablo II es un país muy aislado, muy aislado. Y fíjate, la presencia de jóvenes cubanos en la JMJ fue mínima, ¿no? O sea, el contacto con el exterior no existe, de manera que es la juventud cristiana, católica, pero no creo que haya como... O sea, indudablemente Juan Pablo II les marcó, porque fue la primera vez que respiraron aire. El Papa actual volverá a dejar también su impronta, pero no creo que sea como tan definitivo como para decir estos son los jóvenes de Benedicto XVI. Son los jóvenes que han sobrevivido a la gran tribulación. Son jóvenes supervivientes. Y una parroquia normal como Santa Rita, bueno, no es muy normal porque ahí es donde se reúnen todas las ramas de blanco, ¿no? Pero en Santa Rita, ¿qué es lo que hay? ¿Un grupo también como en cualquier parroquia en España? O sea, grupos de jóvenes, de chavales, de matrimonios, de divorciados. Sí, en menor escala, pero Santa Rita, dentro de lo que es la iglesia de La Habana, en la zona sobre todo de Miramar, pues es una parroquia muy viva y muy marcada también por la presencia colateral de la conferencia episcopal, ¿no? En la misma manzana, en la misma cuadra está todo ese complejo, que por eso es tan señalado el lugar, ¿no? Pero una parroquia habanera, pues reconoceríamos con mucha familiaridad hasta el equipo de atención a Alcohólicos Anónimos, grupos de divorciados, o sea, como que las familias también que preparan para el bautismo, o sea que en otra escala y con otros medios. Ahora que vemos una imagen de Benedicto XVI, se habló mucho antes del viaje del estado del Papa, hubo muchas especulaciones, le vimos llegar con bastón, porque bueno, tiene artrosis, tiene 85 años. ¿Cómo le veis? Yo le veo, fíjate, hombre, pero yo no le veo machacado, ¿eh? Se ve que es una persona mayor, pero una cosa es que sea mayor y que esté con un trote de vida alucinante, pero otra cosa es que se le vea machacado. Cuando ya se le ve machacado es cuando empieza a hablar de otra manera, ¿no? Y ha hecho muchos énfasis durante la lectura de la homilía, y sigue con esa claridad de exposición increíble. Yo con ese trote estaría machacada. Más con la humedad y el calor que se debe respirar ahora mismo en La Habana, ¿eh? Yo es que llevo un rato pensando, digo, vamos a ver, tiene 85 años. Y lleva, pues no sé, descansando poco desde hace 5 días, ¿no? Cierto. Y dentro de nada va a terminar ya la celebración de la Eucaristía. Aquí son las 5:25 de la tarde. La hora cubana es en esta hora 7 horas menos. Dentro de nada será ya 6, porque cuando hacen el cambio estamos siempre a 6 horas, pero ahora el cambio de horario de invierno a verano lo hacemos como con una semana o 15 días de diferencia. Efectivamente. 10 y 25. 10 y 25 de la mañana. Y estad muy atentos a partir de ahora pues a todos los boletines informativos y a twitters, etcétera, porque esta tarde es cuando va a tener lugar el encuentro entre Fidel Castro y el Santo Padre. Será un encuentro muy íntimo, llegará, pues me imagino que con cuentagotas la información, no sabemos muy bien, ¿no? Pero vamos a ver qué trasciende, ¿no? Claro, lo que trasciende, efectivamente.
Bueno, pues le recordamos que llevamos en directo desde las 3:30 de la tarde en 13 Televisión, siguiendo este acto, tal vez el último acto del Papa, como decíamos, multitudinario, por lo menos en este viaje que le ha llevado por México y por Cuba, esta misa, esta Eucaristía en La Habana. Esta tarde se reunirá con Fidel Castro, como decíamos. Ha sido objeto de muchas especulaciones, porque en un primer momento pues no se sabía, se hablaba de que le recibiría según estuviera de salud Fidel Castro. Ahora parece ser que ha sido Fidel el que ha pedido reunirse con él, y finalmente esta tarde pues se va a reunir. Lo que está claro es que es verdad que Chávez no quería reunirse con él. Chávez, Quería. Es verdad que no es católico. No es católico, pero seguro que Fidel será cariñoso. Dios Todopoderoso, el sacramento que acabamos de recibir sea medicina para nuestra debilidad, sane las enfermedades de nuestro espíritu y nos asegure tu constante protección por Jesucristo nuestro Señor. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pues podéis ir en paz. Eso es lo que les ha dicho Benedicto XVI.